De Ana Catalina Emmerich, que estamos meditando la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos quedamos la vez anterior, vamos a ver el número 4, Jesús delante de Anás. Anás y Caifás habían recibido inmediatamente el aviso de la prisión de Jesús, y en su casa estaba todo en movimiento. Los mensajeros corrían por el pueblo para convocar los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Toda la multitud de los enemigos de Jesús iba al tribunal de Caifás, conducida por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores orgullosos a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y otros muchos instrumentos de Satanás, llenos de rabia interior contra toda santidad y por consecuencia contra el Santo de los Santos. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por alguno de los principales enemigos de Jesús y corría por todas partes al palacio de Caifás para acusar falsamente de todos los crímenes al verdadero Cordero sin mancha, que lleva los pecados del mundo, y para mancharlo con sus obras, que en efecto ha tomado sobre sí y expiado. Mientras que esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir, andaban errantes acá y allá, y escuchaban y gemían. Otras personas bien intencionadas pero débiles e indecisas se escandalizaban, caían en tentación y vacilaban en su convicción. El número de los que perseveraba era pequeño. Entonces sucedía lo que hoy sucede. Se quiere ser un buen cristiano cuando no se disgusta a los hombres, pero se avergüenza de la cruz cuando el mundo lo ve con mal ojo. Sin embargo, hubo muchos cuyo corazón fue movido por la paciencia del Salvador en medio de tantas crueldades y que se retiraron silenciosos y desmayados. A medianoche Jesús fue introducido en el palacio de Anás y lo llevaron a una sala muy grande. Enfrente de la entrada estaba sentado Anás, rodeado de 28 consejeros. Su silla estaba elevada del suelo por algunos escalones. Jesús, rodeado aún de una parte de los soldados que lo habían arrestado, fue arrastrado por los alguaciles hasta los primeros escalones. El resto de la sala estaba lleno de soldados, de populacho, de criados de Anás, de falsos testigos, que fueron después a casa de Caifás. Anás esperaba con impaciencia la llegada del Salvador. Estaba lleno de odio y animado de una alegría cruel. Presidía un tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante de los príncipes de los sacerdotes a los que la infringían. Vi al divino Salvador delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los alguaciles tenían la punta de las cuerdas que apretaban sus manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba clara, lleno de insolencia y orgullo, se sentó con una sonrisa irónica, haciendo como que nada sabía y que extrañaba que Jesús fuese el preso que le habían anunciado. He aquí lo que dijo a Jesús, o a lo menos el sentido de sus palabras. ¿Cómo? ¿Jesús de Nazaret? Pues, ¿dónde están tus discípulos y tus numerosos partidarios? ¿Dónde está tu reino? Me parece que las cosas no se han vuelto como tú creías. ¿Han visto que ya bastaba de insultos a Dios y a los sacerdotes, de violaciones de sábado? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Dónde están? ¿Callas? Habla, pues, agitador, seductor. ¿No has comido el cordero pascual de un modo inusitado, en un tiempo y en un sitio a donde no debías?
¿No has comido el cordero pascual de un modo inusitado en un tiempo y en un sitio a donde no debías hacerlo? ¿Quieres tú introducir una nueva doctrina? ¿Quién te ha dado derecho para enseñar? ¿Dónde has estudiado? Habla, ¿cuál es tu doctrina? Vemos este juicio tan injusto, un juicio falso, con falsos testigos. Este hombre, Anás, efectivamente, se hace el que no sabía, él no sabía que era Jesús. Y sin embargo ya tenía un montón de preguntas listas. Jesús lo vemos, como ya decíamos la vez pasada, como un corderito, callado, en silencio, aceptando la voluntad del Padre. Sin embargo, también se va a defender, no mucho, pero se va a defender. Entonces Jesús levantó su cabeza cansada, miró a Anás y dijo: He hablado en público, delante de todo el mundo. He enseñado siempre en el templo y en las sinagogas, a donde se juntan los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que me han oído lo que les he dicho. Mira a tu alrededor, ellos saben lo que he dicho. A estas palabras de Jesús el rostro de Anás expresó el resentimiento y el furor. Un infame ministro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el miserable pegó con su mano cubierta de un guante de hierro una bofetada en el rostro del Señor, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús, empujado por la violencia del golpe, cayó de un lado sobre los escalones y la sangre corrió por su cara. La sala se llenó de murmullos, de risotadas y de ultrajes. Levantaron a Jesús, maltratándolo, y el Señor dijo tranquilamente: Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Exasperado, Anás por la tranquilidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que dijeran lo que le habían oído decir. Entonces se levantó una explosión de clamores confusos y de groseras imprecaciones. Ha dicho que era rey, que Dios era su padre, que los fariseos eran unos adúlteros. Subleva al pueblo, cura en nombre del diablo el sábado. Los habitantes de Ofel le rodeaban con furor, le llaman su Salvador y su profeta. Se deja nombrar hijo de Dios, se dice enviado por Dios, no observa los ayunos, come con los impuros, los paganos, los publicanos y los pecadores. Todos estos cargos los hacían a la vez. Los acusadores venían a echárselos en cara, mezclándolos con las más groseras injurias, y los alguaciles le pegaban y le empujaban, diciéndole que respondiera. Anás y sus consejeros añadían 1000 burlas a estos ultrajes, y le decían: «Esa es tu doctrina, ¿qué respondes? ¿Qué especie de rey eres tú? Has dicho que eres más que Salomón. No tengas cuidado, no te rehusaré más tiempo el título de tu dignidad real». Entonces Anás pidió una especie de cartel de una vara de largo y 3 dedos de ancho. Escribió en él una serie de grandes letras, cada una indicando una acusación contra el Señor. Después lo envolvió y lo metió en una calabacita vacía, que tapó con cuidado y ató después a una caña. Se la presentó a Jesús, diciéndole con ironía: «Este es el cetro de tu reino. Allí están reunidos tus títulos, tus dignidades y tus derechos. Llévalos al sumo sacerdote para que conozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le aten las manos a ese rey y que lo lleven delante del sumo sacerdote.
Sujetaron también con ello el simulacro de cetro, que contenía las acusaciones de Anás, y condujeron a Jesús a casa de Caifás, en medio de la risa, de las injurias y de los malos tratamientos de la multitud. La casa de Anás estaría a 300 pasos de la de Caifás. El camino, que era a lo largo de paredes y de pequeños edificios dependientes del tribunal del sumo pontífice, estaba alumbrado con faroles y cubierto de judíos, que vociferaban y se agitaban. Los soldados podían apenas abrir por medio de la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casas de Anás repetían sus ultrajes delante del pueblo, y el Salvador fue injuriado y maltratado todo el camino. Vi hombres armados rechazar a algunos grupos que parecían compadecer al Señor, dar dinero a los que se distinguían por su brutalidad con Jesús y dejarlos entrar en el patio de Caifás. Recordemos que unos días antes Jesús va entrando a Jerusalén en medio de la gran algarabía de todo el pueblo. El hijo de David viene entrando, el rey que esperaba Jerusalén. Y ahora muy rápido se les olvidó y ahora lo maltratan, lo humillan. A veces es triste y muy extraño. A veces como actuamos. Pasamos del amor al odio de una manera incomprensible. Y en este caso más. 5. Jesús delante de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás se atraviesa un primer patio exterior. Después se entra en otro patio que rodea todo el edificio. La casa tiene doble de largo que de ancho. Delante hay una especie de vestíbulo descubierto. Los testigos compadecían más bien para decirle injurias en su presencia que para citar hechos. Se disputaban entre ellos y Caifás aseguraba muchas veces que la confusión que reinaba en las deposiciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Algunos dijeron que había comido la Pascua la víspera, que era contra la ley y que el año anterior había ya hecho innovaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podían justificar nada que tuviera algún fundamento. Nicodemos y José de Arimatea fueron citados a explicar sobre qué había comido la Pascua en una sala perteneciente a uno de ellos, y probaron con escritos antiguos que de tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso de comer la Pascua un día antes. Y recordemos que Jesús es Galileo. En este punto, tanto Nicodemo como José de Arimatea ya están de su lado. Nicodemo es aquel que va y lo visita de noche. Se dice que porque no quería que supieran los demás, era el maestro de los maestros de Israel, o sea, no era cualquier hombre Nicodemo. José de Arimatea era un hombre muy rico, según nos cuenta el Evangelio. De hecho, él cede su tumba pulcra sin usar para que ahí se entierre a Jesucristo. Al fin se presentaron los dos diciendo: Jesús ha dicho, yo derribaré el templo, edificado por las manos de los hombres, y en 3 días reedificaré uno que no estará hecho por manos de los hombres. No estaban estos tampoco acordes. Caifás, lleno de cólera, exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó los escalones y dijo: Jesús, ¿no respondes tú nada a ese testimonio? Estaba muy irritado porque Jesús no lo miraba. Entonces los alguaciles, haciéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y le pegaron puñadas bajo la barba. Pero sus ojos no se levantaron. Caifás elevó las manos con viveza y dijo:
en tono de enfado: «Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios». Había un profundo silencio, y Jesús, con una voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: «Yo lo soy, tú lo has dicho». El yo soy de Jesús, que en el Evangelio de San Juan se repite 7 veces. Yo soy. Recordemos también que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Algo escucha aquí Caifás que le molesta mucho. Tal vez escuchó el santo nombre de Dios. Sigo. Y yo os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo. Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición que no puedo expresar, vi a Dios Padre Todopoderoso. Vi también a los ángeles y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás vi el infierno como una esfera de fuego, oscura, llena de horribles figuras. Él estaba encima y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Toda la casa me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que era el Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló delante de él y después vomitó todos sus furores en aquella casa. ¿Qué vería esta mujer? Caifás asió el borde de su capa, lo rasgó con ruido, diciendo en alta voz: «Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? ¿Habéis oído? Él blasfema. ¿Cuál es vuestra sentencia?». Entonces todos los asistentes gritaron a una voz terrible: «Es digno de muerte, es digno de muerte». Durante esta horrible gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los circunstantes que conservaban algo bueno fueron penetrados de tanto horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Los testigos más ilustres salieron de la sala con la conciencia agitada. Los otros se colocaron en el vestíbulo alrededor del fuego, donde les dieron dinero de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Os entrego a este rey, rendid al blasfemo los honores que merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a otra sala donde no se le podía ver desde el vestíbulo. No me imagino esta sala donde ella veía por un lado el cielo, arriba de Jesús, encima de Jesús el cielo abierto, veía a los ángeles, veía a los santos, y por debajo de Caifás sobre todo, veía el infierno, veía a los demonios, el rugir de los demonios. No sé, es como que ella veía no solo lo físico, sino también lo espiritual, lo que estaba sucediendo a nivel espiritual, que evidentemente esta gente no veía. Ahora, entregados sin freno a su rabia insana, le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol y decían: «Ved aquí al hijo de David, con la corona de su padre. Es el rey que da una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venía a salvar, y no cesaban de golpearle con los puños o con palos. Le taparon los ojos con un trapo asqueroso y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha pegado». Jesús no abría la boca, pedía por ellos interiormente y suspiraba. Todavía que le están haciendo esto, que lo están humillando, lo están golpeando, lo están maltratando, se burlan de lo que le enseñaba, todavía Jesús está pidiendo, orando por ellos. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, era todo tenebroso, desordenado y horrendo.
pero también vi con frecuencia una luz alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios. Muchos de los circunstantes parecían tener un presentimiento de ello, más o menos confuso. Sentían con inquietud que todas las ignominias, todos los insultos, no podían hacerle perder su indecible majestad. La luz que rodeaba a Jesús parecía redoblar el furor de sus ciegos enemigos. 6. Negación de Pedro. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, lograron entrar en el tribunal de Caifás. Ya no tuvieron fuerzas para contemplar en silencio las crueldades e ignominias que su maestro tuvo que sufrir. Juan fue a juntarse con la madre de Jesús, que en estos momentos se hallaba en casa de Marta. Pedro estaba silencioso, pero su silencio mismo y su tristeza lo hacían sospechoso. La portera se acercó y, oyendo hablar de Jesús y de sus discípulos, miró a Pedro con descaro y le dijo: «Tú eres también discípulo del Galileo». Pedro, asustado, inquieto y temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, no lo conozco. No sé lo que quieres decir». Entonces se levantó y, queriendo deshacerse de aquella compañía, salió del vestíbulo. Era el momento en que el gallo cantaba la primera vez. Al salir, otra criada le miró y dijo: «Este también se ha visto con Jesús de Nazaret». Y los que estaban a su lado preguntaron: «¿No eras tú uno de sus discípulos?». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y contestó: «En verdad yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesó el primer patio y vino al del exterior. Ya no podía hallar reposo y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodea el edificio. Mas como oía decir a algunos: «¿Quién es ese hombre?», se acercó a la lumbre, donde se sentó un rato. Algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo: «Tú eres uno de sus partidarios, tú eres Galileo, tu acento te hace conocer». Pedro procuraba retirarse, pero un hermano de Malco, acercándose a él, le dijo: «¿No eras tú el que yo había visto con aquellos en el jardín de las olivas y que ha cortado la oreja de mi hermano?». Pedro, en su ansiedad, perdió casi el uso de la razón. Se puso a jurar que no conocía a ese hombre y corrió fuera del vestíbulo al patio interior. Entonces el gallo cantó por segunda vez, y Jesús, conducido a la prisión por medio del patio, se volvió a mirarle con dolor y compasión. Las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me has de negar 3», le vinieron a la memoria con una fuerza terrible. En aquel instante sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón se partió. Había negado a su maestro cuando estaba cubierto de ultrajes, entregado a jueces inicuos, paciente y silencioso en medio de los tormentos. Penetrado de arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta y llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuán culpable era. Todos somos Pedro. Todos somos Pedro. 7. María en casa de Caifás. La Virgen Santísima, hallándose constantemente en comunicación espiritual con Jesús, sabía todo lo que sucedía y sufría con él. Estaba como él en oración continua por sus verdugos. Pero su corazón materno clamaba también a Dios para que no dejara cumplirse ese crimen y que apartara esos dolores de su Santísimo Hijo. Tenía un vivo deseo de acercarse a Jesús y pidió a Juan que la condujera cerca del sitio donde Jesús sufría. Juan, que no había dejado a su divino Maestro más que
para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, condujo a las santas mujeres a través de las calles, alumbradas por el resplandor de la luna. Iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellas la atención de algunos grupos y tuvieron que oír palabras injuriosas contra el Salvador. Jerusalén, recordemos, en esta época recibía 5 veces más el número de personas o el número de habitantes que tenía, porque subían a la fiesta. Entonces, aunque era muy de noche, había muchísima gente por todos lados. Eso pasaba cuando se acercaba la Pascua. Y estamos a un día de la Pascua. La madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su hijo y lo conservaba en su corazón como todo lo demás, sufriendo en silencio como él. Al llegar a la casa de Caifás, atravesó el patio exterior y se detuvo a la entrada del interior, esperando que le abrieran la puerta. Esta se abrió y Pedro se precipitó afuera, llorando amargamente. María le dijo: «Simón, ¿qué ha sido de Jesús, mi hijo?». Estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma. No pudo resistir su mirada, pero María se fue a él y le dijo con profunda tristeza: «Simón, ¿no me respondes?». Entonces Pedro exclamó llorando: «Oh madre, no me hables. Lo han condenado a muerte y yo lo he negado 3 veces vergonzosamente». Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos. La Virgen Santísima tenía el corazón destrozado. Juan lo condujo delante del sitio donde el Señor estaba encerrado. María estaba en espíritu con Jesús. Quería oír los suspiros de su hijo y los oyó con las injurias de los que lo rodeaban. Parece que se pone cada vez más triste la historia, más dolorosa. Ya veremos más adelante. Las santas mujeres no podían estar allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado exterior y muy violenta, y aunque la Virgen en lo más profundo de su dolor conservaba una dignidad y un silencio extraordinario, sin embargo, al oír estas crueles palabras: «¿No es la madre del Galileo? Su hijo será ciertamente crucificado, pero no antes de la fiesta, a no ser que sea el mayor de los criminales». Juan y las santas mujeres tuvieron que llevarla más muerta que viva. La gente no dijo nada y guardó un extraño silencio. Parecía que un espíritu celestial había atravesado aquel infierno. 8. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo abovedado, del cual se conserva todavía una parte. 2 de los 4 alguaciles se quedaron con él, pero pronto lo relevaron otros. Cuando el Salvador entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los malos tratamientos que había sufrido y que tenía aún que sufrir como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarle y de atormentarle, y cuando los 2 de guardia estaban cansados, los relevaban otros, que inventaban nuevas crueldades. Puedo contar lo que esos hombres crueles hicieron sufrir al Santo de los Santos. Estoy muy mala y estaba casi muerta a esta vista. Ah, qué vergonzoso es para nosotros que nuestra flaqueza no pueda decir u oír sin repugnancia la historia de los innumerables ultrajes que el Redentor ha padecido por nuestra salvación.
nos sentimos penetrados de un horror igual al de un asesino obligado a poner la mano sobre las heridas de su víctima. Jesús lo sufrió todo sin abrir la boca. Y eran los hombres, los pecadores, los que derramaban su rabia sobre su hermano, su Redentor y su Dios. Yo también soy una pobre pecadora. Yo también soy una pobre pecadora. Yo también soy causa de su dolorosa pasión. El día del juicio, cuando todo se manifieste, veremos todos la parte que hemos tomado en el suplicio del Hijo de Dios, por los pecados que no cesamos de cometer, y que son una participación en los malos tratamientos que esos miserables hicieron sufrir a Jesús. Fíjense lo que dice: veremos todos la parte que hemos tomado en el suplicio del Hijo de Dios, pero aclara, por los pecados que no cesamos de cometer, y que son una participación en los malos tratamientos que esos miserables hicieron sufrir a Jesús. Si vemos que esta gente está maltratando a Jesús, debemos reflexionar a fondo y decir que en realidad quien le hizo eso a Jesús soy yo. Fueron mis pecados. Los insultos, los golpes, las humillaciones que recibe Jesús son a causa de mis pecados. Eso es bien importante. Eso es bien importante que siempre lo tengamos en cuenta, especialmente cuando estés justo antes de pecar, cuando sabes que vas a pecar. Tenlo presente. En su prisión el Divino Salvador pedía sin cesar por sus verdugos, y como al fin le dejaron un instante de reposo, lo vi recostado sobre el pilar y completamente rodeado de luz. El día comenzaba a alborear. Era el día de su pasión, el día de nuestra redención. Un tenue rayo de luz caía por el respiradero del calabozo sobre nuestro Cordero Pascual. Jesús elevó sus manos atadas hacia la luz que venía y dio gracias a su Padre en voz alta y de la manera más tierna por el don de ese día tan deseado por los patriarcas, por el cual él mismo había suspirado con tanto ardor desde la llegada a la tierra. Antes ya había dicho a sus discípulos: debo ser bautizado con otro bautismo, y estoy en la impaciencia hasta que se cumpla. He orado con él, pero no puedo referir su oración. Tan abatida estaba. Jesús recibe otro bautismo, que es el bautismo de sangre. Cuando daba gracias por aquel terrible dolor que sufría también por mí, yo no podía sino decir sin cesar: dadme vuestros dolores, ellos me pertenecen, son el precio de mis pecados. Era un espectáculo que partía el corazón verlo, recibir así el primer rayo de luz del grande día de su sacrificio. Parecía que ese rayo llegaba hasta él como el verdugo que visita al reo en la cárcel, para reconciliarse con él antes de la ejecución. Los alguaciles, que se habían dormido un instante, despertaron y le miraron con sorpresa, pero no le interrumpieron. Jesús estuvo poco más de una hora en esta prisión. Entretanto, Judas, que había andado errante como un desesperado en el valle de Hinón, se acercó al tribunal de Caifás. Tenía todavía colgadas de su cintura las 30 monedas, precio de su traición. Preguntó a los guardias de la casa, sin darse a conocer, qué harían con el Galileo. Ellos le dijeron: ha sido condenado a muerte y será crucificado. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación dominaba cada vez más a su alma. Permaneció oculto en los alrededores, esperando la conclusión del juicio de la mañana. Pues en esta cuarta etapa vemos ya el juicio que se hace por la noche a Jesús, que es un juicio completamente falso, no es válido, precisamente porque era de noche y no se cumplían todos los requisitos según la ley judía
para hacer ese juicio. Por eso se le va a hacer un segundo juicio, que lo único que va a hacer es reafirmar lo que se había hecho durante la noche. Bueno, aquí le vamos a dejar. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente. Espero que me acompañen. Dios los bendiga. Hasta luego.